La finalidad de esta presentación es continuar la clase que se dio el 12 de julio del 2019 y terminar con el punto referido al Protocolo de Reforma de San José de Costa Rica de 1975 que intenta o trata de reformar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Quedamos exactamente en un punto sobre los supuestos definidos y ya habíamos hablado, nos habíamos referido a que dicho protocolo o protocolo de reforma efectivamente incorporaba una definición de agresión que había sido adoptada por las Naciones Unidas en su resolución 3314 de 1974. Sin embargo, en las disposiciones del protocolo de reforma se van a excluir ciertos conceptos o se van a mantener los que ya se tenían en el protocolo, en el tratado original. En este sentido, vamos a ver que en su disposición primera se incluyó el concepto de invasión a que se refería el TIAR original en su artículo 9, literal B. Es decir, artículo 9 que nos señala que o nos define a la invasión como la entrada o la invasión por la Fuerza Armada de un Estado, del territorio de un Estado americano, mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial o laudo arbitral, o a falta de fronteras así demarcadas, la invasión que afecte una región que esté bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado. Entonces vamos a entender que en este caso se va a mantener la definición de invasión o ese tipo de invasión o esa caracterización de agresión definida en los términos que ya estaban previamente sentados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca original o de 1947. Otra de los aspectos que va a diferenciar la resolución 3314 de lo adoptado en el protocolo de reforma es la disposición cuarta que recoge la resolución de Naciones Unidas y que establece como un tipo de agresión el ataque contra las flotas aéreas o mercantes. Este tipo de agresión o de ataque considerado como agresión por la resolución de la ONU no fue incluido en el protocolo de reforma. Esto debido a una posición de la delegación de Ecuador que, si se recuerdan de las clases anteriores, para ese entonces ventilado tenía un conflicto con Estados Unidos por la flota atunera que tenía en las aguas soberanas de Ecuador. Ahora bien, entonces vamos a entender que el protocolo de reforma nos va a definir la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con las cartas de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o con el presente tratado. Entonces esta va a ser la definición de agresión que va a sostener o que va a mantener o va a tener de ahora en adelante el protocolo de reforma a los efectos de su aplicabilidad. Entonces vamos a entender en este sentido que el protocolo de reforma nos va a incorporar una serie de actos que van a considerarse o pueden ser considerados como agresión. Es decir, nos va a enumerar algunos actos que consideraremos o que a su entender pueden considerarse como agresión. En este sentido, vamos a tener que la invasión por la Fuerza Armada de un Estado, en este primer supuesto lo vamos a dividir en 3 puntos. La invasión por la Fuerza Armada de un Estado del territorio de otro Estado mediante el traspaso de las fronteras que van a estar demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial o el laudo arbitral. Entonces vamos a entender dentro de este supuesto que el traspaso de la Fuerza Armada de esas fronteras establecidas van a considerarse entonces como un acto de agresión. Ejemplo clásico, lo tenemos o lo vimos en la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. En estos casos, pues entendemos o entendemos que aquí hubo un acto de agresión al verse traspasadas las fronteras para un ataque armado hacia el otro estado. Otro de los supuestos entendidos también dentro de lo que es el concepto, lo que se va a visualizar como invasión, es si no están definidas esas fronteras por un tratado, una sentencia judicial, un laudo arbitral, esa invasión que afecte una región bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado contra el territorio, la población de otro Estado o toda ocupación militar aún temporal que resulte de dicha invasión o ataque. Es decir,
a pesar de no estar definida la frontera, pero ese territorio está bajo la custodia efectiva de otro Estado y que se vea afectado, en esos términos vamos a entonces también ver ese traspaso de esas fronteras o ese traspaso, esa invasión por la Fuerza Armada como un acto de agresión. Y esa ocupación militar, así sea temporal, se va a entender o se va a ver como un acto de agresión. El caso del Raúl Reyes, que nosotros lo estudiamos, hubo una invasión, un traspaso de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano hacia Ecuador, así sea temporal, pero hubo una intromisión. En este caso no hablaríamos más que todo del primer supuesto, pero sí hubo una ocupación temporal. Tendríamos que ver en este punto 2, más que todo, cuando son territorios que todavía no están definidos, pero que hay una invasión o una ocupación militar. La cordillera del Combo sería un mejor ejemplo para este caso, donde si efectivamente está por definirse la frontera, el caso que nosotros vimos dentro de las reuniones de consulta, que hubo un traspaso o una invasión, si bien no estaba completamente definido, pero Perú tenía la ocupación efectiva de ese territorio y en el traspaso de Ecuador o el uso o el traspaso, la invasión o la construcción de cualquier fuente o el uso, el traspaso de las Fuerzas Armadas a ese territorio que si bien todavía no está definido, pues se puede entender como un acto de agresión. O toda anexión por uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte de él. Es decir, dentro de esta ocupación o buscamos anexarnos el territorio de otro Estado. En este caso, pues también entenderemos, entraría dentro del supuesto de agresión. El punto B tendríamos entonces el bombardeo o empleo de cualquier arma o armas por las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado. En este caso no estamos hablando de traspaso de la frontera, pero sí de bombardeos por parte de un Estado hacia el territorio de otro Estado. En ese caso, entonces también estaríamos dentro de un acto que podría considerarse o sería considerado como agresión. Es decir, no necesariamente es el traspaso de la frontera, pero sí el bombardeo de un territorio hacia el territorio de otro Estado. El bloqueo de los puertos o costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado. Es decir, tenemos nuestras costas, nos colocan los buques de otro Estado frente a nuestras costas, nada entra, nada sale. Ese bloqueo vamos a entender entonces también como un acto de agresión. Y dentro del supuesto D vamos a encontrarnos el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado contra las Fuerzas Armadas de otro Estado. Este supuesto puede darse principalmente entre fronteras donde hay zonas de vigilancia y se pueden dar entre las Fuerzas Armadas de un territorio hacia las Fuerzas Armadas de otro territorio, de otro Estado. Entonces, en esos casos podría entenderse o podría encuadrarse como actos considerados como agresión. Otro de los casos o actos considerados como agresión es la utilización de la Fuerza Armada de un Estado que se encuentra en el territorio de otro con su consentimiento en principio, después con la violación de las condiciones establecidas o la prolongación de su presencia. Aquí vamos a tener el supuesto de un convenio, un acuerdo entre Estados donde se permita el paso de fronteras o la utilización o la colocación de sus Fuerzas Armadas en un territorio y una vez vencido o cambiado las condiciones establecidas del tratado o el acuerdo por el cual esas Fuerzas Armadas iban a permanecer en ese territorio, se viola, se prolonga su presencia. Ese hecho, esa violación de esas condiciones o el mantenimiento de las fuerzas en contradicción con lo previamente establecido entre los estados va a considerarse agresión. Vean el supuesto de un convenio de cuidado, de protección de determinados hechos o fronteras contra grupos delictivos y las Fuerzas Armadas de otro territorio o esta acción en conjunta o esta práctica en conjunta se mantiene. En esos casos, en violación del tratado, un acuerdo o más allá de lo establecido, estaríamos en presencia de un acto considerado como agresión. Vamos a tener otro de los actos considerados como agresión, la acción de un Estado que permita en su territorio sea utilizado por otro Estado para el ataque de un tercer Estado. Aquí lo vemos claramente en la crisis de los misiles, la posibilidad de permitir que el territorio cubano fuera utilizado por la Unión Soviética en contra de Estados Unidos. En estos casos podría considerarse o podría verse
considerarse ese acto como un estado o considerarse como una agresión. El envío de un estado o en su nombre de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro. Estos casos donde un estado, ya bien sea directamente o bajo el anonimato, financie o mande grupos armados al territorio de otro estado para desestabilizarlo, estaríamos o se consideraría como un caso de agresión. Entonces vamos a ver cómo el protocolo de reforma trata de definirnos cuáles son los actos o acciones que vamos a considerar como agresión, pero no son limitativas. Puede quedar un acto u una consideración de agresión que el órgano de consulta considere como agresión, podría pues definirlo o establecerlo como agresión por el criterio del órgano de consulta. Ahora, vamos a tener que, dado la propia situación del TIAR y las formas como se fueron y se implementaron las reformas, vamos a tener dos tipos de decisiones. Las de aplicación obligatoria, es decir, que son de obligatorio cumplimiento para el resto de los estados, y algunas que se tomarán en consideración como recomendaciones. El ejemplo clásico: una situación determinada sobre un estado no parte que es agredido, en estos casos serán recomendaciones, pero no serán considerados como decisiones de obligatorio cumplimiento para el resto de los estados, porque en el ataque a estado que no es parte no obliga al resto conforme lo mismo establecido por el propio TIAR. Ahora vamos a ver, por el mismo protocolo de reforma. Ahora vamos a ver cómo este protocolo de reforma nos va a incorporar un elemento importante, y es que la ayuda que pueda determinar o que pueda ofrecer este órgano de consulta necesariamente para acordarse o a prestar este estado debe contar con su ejecución, para su ejecución con el consentimiento de dicho estado. Es decir, para poder ejecutar esas decisiones que va a tomar el órgano de consulta, el estado atacado, el estado afectado, debe dar su consentimiento. En el artículo 11 se va a incorporar un concepto innovador para los efectos de la reforma, que va a ser ese intento de hablar de un tipo de seguridad económica colectiva. Es decir, cuando haya elementos que afecten no solamente la seguridad y el mantenimiento de la paz, sino la seguridad económica colectiva de los estados, el desarrollo, la búsqueda de una mejor economía, y que pueda haberse afectado, en esos casos se va a incorporar, o se podría hablar entonces de una seguridad económica colectiva. Un intento por tratar de resguardar la situación económica en la que se veían involucrados, la situación que se encontraban esas naciones para ese entonces. Sin embargo, vamos a tener en consideración que la reserva, o Estados Unidos hizo una reserva y votó en contra sobre la incorporación de este concepto dentro de este protocolo de reforma. Y por último, en el artículo 12 de estas incorporaciones, pues se introduce el concepto de pluralismo ideológico, dando a cada estado el derecho de escoger libremente su tipo de organización política, económica y social. Este protocolo de reforma va a estar vigente para Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Perú y República Dominicana. Recordemos que México denunció el protocolo, el TIAR, y por ende también el protocolo de reforma. Las reservas de Estados Unidos, Guatemala y este protocolo de reforma va a tener reservas de Estados Unidos, Guatemala, México y Perú. Con esto damos